Proverbios, capítulo 14, versículo 34. Un versículo. Vamos a leerlo, ¿verdad? Sígame, por favor, y vamos a leerlo juntos. Dice así: la justicia engrandece a la nación, mas el que, hermanos, el pecado es afrenta de las naciones. Vamos a orar. Señor, bendice tu palabra en este momento, Señor, que vamos a meditar en ella, Señor, que sea de una manera de refrescarnos y ver la importancia que tenemos en cuanto a nuestra nación, Señor. Bendice este tiempo, bendice tu palabra, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Quiero comenzar primeramente con encajar en una mentalidad muy importante que necesitamos, especialmente como hispanos, entender. Y es esta: a veces, bueno, antes de entrar ahí, he hecho durante esta serie una pregunta muy importante, porque necesitamos entender eso. ¿Qué es lo que hace una nación? ¿Qué es la esencia de una nación? ¿Qué existe en una nación? ¿Qué es, hermanos? Gente. La gente, el ser humano que habita en ese lugar, es el que forma la nación. Ahora, habiendo dicho eso, una de las cosas muy importantes que usted y yo necesitamos realizar, especialmente como hispanos, es el hecho que donde usted y yo estamos habitando, donde estamos viviendo, en el lugar donde, ¿verdad?, estamos, tenemos nosotros la responsabilidad de traer el éxito a esa nación. Ahora, ¿por qué digo eso? Porque a veces existe esta mentalidad hispana, decir, pero este no es mi país. Estoy aquí, pero no es mi país. Y ese es uno grande de los errores, escúchenme, el por qué muchas veces nuestras naciones terminan siendo un desastre. Si usted está aquí viviendo en los Estados Unidos, ahora, yo no estoy diciendo en qué lugar usted nació. Estoy diciendo en la nación donde usted habita, debería de ser aquella nación, ¿verdad?, que usted es parte del éxito. ¿Sabe a veces cuál es la mentalidad hispana en cuanto a los Estados Unidos? Déjeme decirle cuál es. Estoy aquí para sacarle provecho o el jugo a esta nación, y no me importa el fracaso de esta nación. Ahora, yo no sé cuál es el plan de Dios que tenga para sus vidas en un futuro. Lo que sí yo he visto, que la mayoría que llega a esta nación, llega y comúnmente es para quedarse por el resto de sus vidas. Y si es así, usted debería estar preocupado de interesarse en que la nación donde usted habita, escúcheme, sea una nación de éxito. Ahora, dice usted, ¿y cómo depende eso de mí? Lo vamos a ver más adelante. Pero es importante eso. Usted sabe que no es
coincidencia, ¿verdad? Que los líderes políticos de alguna manera están buscando la manera, ¿verdad?, de ganar lo que se llama el voto hispano, ¿verdad? Quizás no el suyo, pero de sus hijos. Y es importante eso. Y necesitamos entender eso. Ahora, estoy diciendo todo esto, hermano, porque necesitamos ver, ¿verdad? Una de las cosas que vemos en los personajes en la Biblia es que donde iba un hijo de Dios, donde sea que él se encontraba, era una bendición a ese lugar. Probablemente no era su nación de nacimiento, pero mientras habitaba allí, era una bendición a ese lugar. Déjeme traducir un poco en inglés para que no se me, ¿verdad?, duerma, pastor. One of the important things, Pastor, I believe that especially Hispanic people need to understand when they come and live in our nation here is the fact and the importance for them to be a blessing to the place where they're at. And I'm telling you this, Pastor, and I don't know if you're aware, but a lot of times the mentality of Hispanic people when they come from other countries and they come and abide into our nation here, their idea is, oh wow, we're going to take advantage of everything that this country offers us, and then once we get everything we have from them, we don't care if the country goes down or goes up. Well, that's a wrong thing. If we are here, if we abide here, this should be a place that our hearts should look to bring, trying to look for that word éxito. Anyone can translate that for me? Éxito? Success. We should be part of the people that bring success to this nation. To be a blessing to this nation. And I'm saying that because if we look in the Bible, a lot of people that were in different places, in different nations, that it was not their one, but wherever they were a blessing to that place. I do believe it is important that when we come, especially Hispanic people, when they come to our nation, the very first thing they need to understand is, I'm going to abide there and I'm going to be living there. I want to be a blessing to that nation. And I believe that's important. I mean, if a Hispanic comes to me and tells me all I'm here is to take the advantage that I can from this nation and then I'm leaving, you know what my response is to that? Leave now. I don't want you to take what is a blessing for our nation, for us to live here, and you come and steal what doesn't belong to you. ¿Sabe que cuando ha habido gente que viene con una mentalidad, verdad, pues yo solo estoy aquí para tomar aquello que, verdad, puedo tomar como ventaja de esta nación y luego irme? ¿Sabe cuál es mi respuesta hacia eso? Es esta. Pues mira, ese es robar. Porque lo que tú estás diciendo, que has venido aquí para agarrar lo que tú puedas, que le pertenece a los que habitan aquí, irte. Ahora, suena duro lo que estoy diciendo. Y es importante entender ahora, yo no sé, ¿verdad?, cuál es el propósito de cada uno de ustedes. Yo no tengo duda que hay gente que por X razones es importante, están aquí por un tiempo y probablemente tienen que regresar a su país. Pero lo que yo estoy diciendo, mientras tú estás aquí, asegúrate de ser una bendición
al lugar donde tú estás. Eso es lo que yo estoy diciendo. Porque es importante. Ahora, no solo como ciudadanos del lugar donde habitamos, escúcheme, pero mucho más como hijos de Dios. I believe it is important that just as human, as a person that abides in this nation, we should have the desire to be a blessing to this nation. Much more as a child of God. I do believe we do have a responsibility as a child of God to bring, what was the word again? Success to our nation. Why is it that when we become saved, God doesn't take us with Him? Why does He left us here? To be a blessing to the place that we are. Doesn't He say that we are the light? Doesn't He say that we are the salt? Yo hacía la pregunta, ¿por qué es que en el momento que usted y yo venimos y reconocemos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal, ¿por qué en ese momento no nos lleva con Él? Y habitar con Él. ¿Por qué nos deja aquí? Escúcheme. Porque hay un propósito. Dios ha escogido a su pueblo el ser una bendición donde ellos habitan. ¿Sabe que el fracaso o el éxito de una nación está conectado grandemente a los hijos de Dios? It is interesting, but I believe, Pastor, that a blessing or the success of a nation is connected greatly to the body of Christ. Because we can bless a place. And the success or the fall of a nation, I believe, is connected to the church. When I began this, I asked Brother Diaz, how many churches we have in our nation, in America? How many did you say, Brother Diaz? Hermano Diaz, ¿cuántas iglesias dijimos que había en los Estados Unidos? 70,000 churches in America. Or 70 million. 70,000 es cuánto? A ver, los bilingües. No son millones. Okay. 70,000 churches in America, Pastor. Now let's do the math. 70,000 churches in America. Wouldn't you say with that amount of churches in America, our nation shouldn't be where it is? I mean, if there was only one member in his church, that's 70,000 people. Hagamos la matemática para que entiendan a lo que los quiero llevar, hermano. El hermano vio y nos dimos cuenta que existía, ¿verdad? Y no sé si era actual, pero existía, donde él chequeó que había alrededor de 70,000 iglesias en los Estados Unidos. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Cuánto se tomó para que el evangelio llegara al mundo entero? ¿Cuántos fueron? 2. Let me ask you a question. How many disciples were there that took the gospel to the world? How did it start? How many were there? 70,000?
in Bible's time? How many disciples were there? 12. Or 11, I'm sorry. Yeah, and then Paul came in. Ahora, es importante eso. And pretty much, the gospel was reached to the world because of them. Hey, 12. They did their job. Estos 12 hicieron su trabajo porque fueron una luz, fueron la sal al lugar, fueron una bendición a donde ellos estaban. Hay 70,000 iglesias en los Estados Unidos. No diríamos que para el número de iglesias que hay en este país, sería este país lleno de bendición y de un estandarte bíblico. ¿Refleja este país al número de cantidad de iglesias que hay? ¿Cómo está nuestro país hoy en día? Y cuando hablo de nuestro país, estoy hablando donde usted vive, aquí en los Estados Unidos. Ay, pero no tengo ni la verde. Usted no se preocupe por eso, pero este es su país, usted aquí vive, usted se alimenta de aquí. Las bendiciones que Dios le está dando, se las está dando a través de donde usted vive. ¿Estamos entendiendo? Pero mi pregunta es, para el nivel de iglesias ahora, póngale que hubiera solo un miembro en cada una de esas iglesias. Mire, aquí habemos más de uno. Habemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en esta iglesia. Ahorita, porque faltan algunos. Pero póngale que este grupo sea todos 9. Pero póngale que cada iglesia tenga un miembro. Estamos hablando de 70,000 personas. ¿No cree que sería suficiente para impactar que este país tuviera éxito? ¿Y qué está pasando entonces? Le voy a decir lo que está pasando. Aquellos que han sido llamados a ser una bendición al lugar donde habitan, no están siendo una bendición. So, ¿usted está diciendo que el país se encuentra donde se encuentra por mi culpa? Eso. So, Pastor, what you're trying to say is that our country is where it is because of ourselves not being the salt or the light that we should be? You got it. That command was given to their disciples, to the child of God. So you're trying to say, Pastor, that the way the country is because of my fault? Apparently we're not doing what we're supposed to be doing. No, it's not common to hear that in our days, Pastor. And we can blame so many other things. We can blame political people. We can blame the president. But the bottom line is, every decision that our country takes, who votes for that? The people. We have election day. Who chooses? The people. La verdad es que al final de todo esto, hermanos, les estoy haciendo abrir un poco nuestro entendimiento de la importancia que hay en nuestras vidas, ¿verdad? Para poder traer bendición, éxito a una nación. What I'm trying to do tonight is to open our mind of how important it is for ourselves to be a blessing to our nation where we abide. We need to see that responsibility. But no one else is doing it.
Don't worry about everyone else, worry about ourselves. Pero, ¿cómo yo voy a hacer un cambio? La mayoría, ¿verdad? Necesitamos a todos, ese es el problema, que todos pensamos de la misma manera y por eso nadie hace nada de la situación. Necesitamos entender que como iglesia, ¿verdad? El éxito o el fracaso de una nación depende de nosotros. ¿Sabe por qué Dios dejó a la iglesia aquí y no se la llevó con ellos al confesar a Jesús como nuestro Salvador? Le voy a decir por qué. Porque Él quería que nosotros fuéramos la bendición al lugar donde habitamos. ¿Por qué es que la iglesia no está haciendo su responsabilidad de bendecir o traerle el éxito a esa nación que debería de traer? Y estoy hablando de un éxito balanceado, de acuerdo a la palabra de Dios. No estoy hablando de poder, de armamento, de dinero, no. And we're not talking the blessing of a nation. I'm not talking of guns and power and money. No, I'm talking generally biblical blessing to a nation. Ahora, hay 4 cosas que yo creo que claramente, escuchen, los hijos de Dios han titubeado, por el cual hemos visto la decadencia de una nación. I believe there is 4 pillars, important pillars, in the life of children of God, that they have trying to translate this one, that they have ignored, not pay attention to, and as a result, we see the place where we live falling and falling and falling of God's blessing. What is it? ¿Cuáles son esas 4 fundamentos, solidez, que el pueblo de Dios ha decaído, que el cual no ha cuidado, que ha traído el fracaso a la nación? Dijimos la primera vez que enseñé esto, el Dios. Ahora, escúcheme lo que dije, el Dios. Han descuidado el Dios de su vida. No dije un Dios, dije el Dios. Cuando hablo del Dios, estoy hablando aquel que Salmos habla, el yo soy. Vamos a Salmos, por favor, capítulo 33, versículo 12. Salmos 33, versículo 12. Psalms 33, verse 12. The very first one that it seems that people, the child of God, have lost to pursue is the God. The I am. Now they're following a God, but they're not following in their life that God. That's only one. Look at Psalms 33, verse 12. Salmos 33, versículo 12, por favor. ¿Estamos ahí? Bienaventurado, bienaventurada, dice, ¿la qué, hermanos? Cuyo, ¿quién? Es Jehová. El pueblo que Él escogió como heredad para sí. Can you read that for me, Pastor, verse 12?
Blessed is the nation whose God is the Lord, the people he has chosen as his own inheritance. Okay? Blessed is the nation whose God is the Lord. Now, there's a difference between God and a God. I'll tell you what we have now in our nation. We have people following their own gods. Not the God. I don't know if I'm saying that in the right grammar. I can do that in Spanish, I don't know, in English I can. Le voy a decir cuál es el primer problema que tenemos. Tenemos aquellos, y estoy hablando dentro del concepto como hijos de Dios, tenemos hoy en día, ¿verdad?, la cantidad de iglesias y hijos de Dios que según ellos están siguiendo, escúcheme, a un Dios, no el Dios. Y hay una diferencia de eso. Porque un Dios es algo creado por el ser humano. A God is created by human thinking, human belief. The God has existed forever, for eternity. Un Dios es aquel al cual nosotros perseguimos como nuestra prioridad en nuestras vidas. Para algunos, su Dios es el dinero. For some of them, a God in their life is the money. It's the material things. It's their own desires. Para muchos hijos de Dios han creado a un Dios en sus vidas que encaja de acuerdo a su manera de pensar, que encaja de acuerdo a aquello a lo cual usted está buscando y persiguiendo por sí mismo. Usted sabe que así es como surgen estas montones de sectas, porque crean a un Dios a su manera. Y tenemos, escúcheme, cantidad de hijos de Dios supuestamente siguiendo a Dios, cuando en realidad no están siguiendo a Dios, están siguiendo a un Dios que ellos han creado en su vida. ¿Y sabe lo que eso ha hecho? Los ha hecho apartarse de el Dios. ¿Existen más de un Dios, hermanos? No. There's anyone else beyond our God? No. We create little gods in our life, but that doesn't mean they're there. There's only one God. That I am. He uses that term. Él dice, el yo soy. Y uno de los problemas que encontramos, hermanos, porque nuestra nación no está siendo bendecida aún en el número de, verdad, hijos de Dios que existe en una nación, es por el hecho, hermanos, que hemos movido el Dios de nuestras vidas y estamos persiguiendo a un Dios, no el Dios. El Dios, escuche, no es la autoridad suprema en nuestras vidas. El Dios no es nuestra suprema alabanza. El Dios no es reconocido por sus obras. Oh, miren lo que yo he logrado. No lo que Él nos ha permitido lograr, sino lo que yo he logrado. ¿Estamos entendiendo? Hemos movido a Dios de su lugar primeramente.
Vamos a hablar claro esta noche, hermano. Cuando tú y yo nos proclamamos ser hijos de Dios, ¿sabes lo que estamos testificando? Estamos testificando que Él tiene autoridad y dominio completo de todas nuestras vidas. ¿De veramente Él tiene ese dominio y autoridad completa en toda tu vida? Let's go deep in this. When we claim ourselves to be the child of God, what we're stating is that He has power and authority of all of our life. Does He? Is He really in control of all of your life? Or just part of your life? That's part of the problem. Part of the problem is we claim to be a child of God, and yet we don't let Him control our life. Because if you will let Him control your life, I wonder certain things that you do in your life, if He would allow them or not. Si Él tuviera la autoridad y el control completo de nuestras vidas por ser nuestro Padre, escúcheme, me pregunto si aquellas cosas que de veramente hacemos es porque Él ha querido que las hagamos, o simplemente lo hemos puesto a un lado, fuera de su control, para seguir nuestra propia voluntad. ¿Estamos entendiendo? La primera cosa que el Hijo de Dios, escúcheme, ha descuidado, que ha llevado nuestra nación a un fracaso y no poder ser una bendición a este lugar, es porque primeramente no tenemos la claridad de que en nuestras vidas debe de existir el Dios. Si es que de veramente crees que existe ese Dios, especialmente si tú proclamas ser hijo de ese Dios, o perdón, el Dios. Ese no me gusta porque no es una opción, Él es Dios. Eso es lo primero. ¿Cuál es lo segundo? Esa es la primera cosa de la cual yo veo a hijos de Dios descuidando en su vida cristiana, no dándole el lugar a Dios que es de Él, sino moviéndolo de ese lugar y poniendo allí aquel Dios al quien yo quiero perseguir. ¿Y sabes quién determina tu vida? No el Dios, sino tu Dios que es puesto ahí. ¿Sabes quién determina tus decisiones? No el Dios, sino tu Dios el que tú has puesto ahí. ¿Sabes quién determina qué haces y qué no haces cada día en tu vida? No es el Dios, sino tu Dios el que tú has puesto ahí. Yo creo que estamos llegando a un escenario en este país, y no solo en este país, en el mundo entero, escúcheme, que el Hijo de Dios necesita despertar y determinar que su vida va a ser determinada y guiada por Dios. Si es que Dios es tu Padre Celestial. Ahora, hay una segunda cosa. Si mi vida va a ser guiada por mi Padre Celestial, quien yo proclamo creer en Dios, o el Dios, perdón, ¿cómo voy a saber cómo guiarme sobre esta tierra? ¿Lo va a dejar Dios a mi propio criterio, mi propia decisión, mi propia manera de que yo quiero ser? No creo.
Now, secondly, first of all, we need to realize that in a lot of our actions in our life, we really not giving God the position in our life that He should have. We're not letting Him guide our life the way He should guide our life. But secondly, if He's going to guide our life and we're going to be a blessing to a place that we are, how is that going to happen? I mean, do I get to choose how to do it? When to do it? Or do we have somewhere that He has given us to follow? Ahora, y esto es lo hermoso de nuestro Dios. Él nos guía paso a paso. Él nos dirige paso a paso. ¿Cómo? Necesitamos, escúchenme, no solo someternos a Él, Dios, pero segundo, necesitamos someternos a el manual que Él nos dio. First, we need to submit to God. But secondly, once we submit to God, we need to learn to submit to the manual that He left for us. God gave us an instruction book. We call it the Bible. Dios nos dio un manual bíblico y divino que debemos dejar que controle nuestras vidas. Debemos primeramente someternos a Dios, pero segundo, para poder ser una bendición al lugar donde habitamos, ¿verdad? No solo debemos de someternos a Dios, pero debemos de someternos completamente a aquel manual que Él dejó para nuestras vidas. ¿Cuál es ese manual? La palabra de Dios. Vamos a 2 de Timoteo, por favor. 2 Timothy chapter 3, verse 16. 2 de Timoteo, capítulo 3. Yo sé qué hora es, hermanos, pero ya vio, si vinieran todos los domingos, terminaría rápido. Pero hoy que los tengo, aprovecho. 2 de Timoteo, capítulo 3. Ya voy a terminar, hermano, no se preocupe. Porque esto va para largo y no creo que terminemos en una noche. Estamos ahí en 2 de Timoteo, capítulo 3. 2 Timothy chapter 3, verse 16 and 17. Mire lo que dice ahí, mire conmigo, dice: toda la que, hermanos, la escritura, hablando de la palabra de Dios, todo lo escrito, toda la escritura es que inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Escúcheme, versículo 17, aquí está la clave: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. La palabra ahí perfecto está hablando de una madurez, ¿verdad? Enteramente preparada para toda buena obra. Déjeme decirle lo que está diciendo. Aquella bendición que usted y yo vamos a poder ser a esta bendición está conectado, escúcheme, con nosotros someternos a este manual bíblico inspirado por Dios,
divino que nos va a ayudar en las diferentes áreas que necesitamos en nuestras vidas para poder ser una bendición en el lugar donde habitamos. Déjenme hacerle una pregunta. Ya vimos que es importante que Dios tenga control de nuestras vidas. ¿Amén? ¿Pueden decir amén? Segundo, necesitamos entender la importancia que la palabra de Dios debe de ser en nuestras vidas. De veramente, ¿qué valor tiene este libro en tu vida? Ahora, no contestes lo que comúnmente nos gusta escuchar. Déjame decirte qué valor este libro representa en tu vida. ¿Qué tanto vienes a él? ¿Qué tan importante es este libro para tu vida personal diario? First, we need to realize the importance of God in our life. Not any God, the God, the one, the I am. But secondly, we need to realize the importance of the Word of God in our life. The blessing that we will be to our place where we abide is connected with the blessing that the Word of God is to our life. Let me ask you, how important is the Word of God in your life? How much of a value is it for you? I'll tell you how you can measure that. How often do you come to the Word of God? Is it something that you go unto it every day? Una vez más, ¿qué valor en tu vida existe este libro de veramente? Mira, cuando algo es de valor y de importancia para ti, inviertes tiempo en ello. Déjame testificar de ello. Yo no tengo duda que la mayoría de nosotros en este cuarto hay algo que es de suma importancia para nosotros. Este teléfono. ¿Y sabes cómo sé? Por el tiempo que pasas en él. El tiempo que inviertes en él. ¿Te has preguntado cuánto tiempo tú pasas en este teléfono? Como que está callado. En comparación a esto y a este libro que tú le llamas ser importante y divino en tu vida, ¿en cuál pasas más tiempo? ¿Ah? ¿Estamos viendo el mensaje? Now this is interesting. I'm going to do a comparison here, see what's more value to you in your life. See if the Word of God is as valuable as you think it is. I believe for a lot of people, this is value in their life. Important. And you know how I know? Is how much time you invest on it taking. Have you realized how much time you spend on the phone? Doesn't matter what you're doing, but you spend time in the phone. Now, if we put these two together,
My question is, which one do you invest on the most? Kind of make you think, huh? Es de más. Yo personalmente creo que cada hijo de Dios debería de tener la palabra de Dios. Yo creo personalmente que cada hijo de Dios debería de traer la palabra de Dios con él. ¿Por qué es importante? Miren, discúlpeme la expresión que voy a usar, pero muchos, aún cuando van al baño, se llevan esto. ¿Sabe lo que eso está diciendo? Qué importante y valioso es eso en mi vida. Now, it's interesting, Pastor, but it seems that I'll tell you how much value they put to these things, that even when they go to the bathroom, they take it with them. ¿Estamos entendiendo? Ahora, ¿es malo? No, lo que estoy diciendo, muchas veces no vemos las cosas importantes en nuestras vidas y luego esperamos ser una bendición a donde estamos. Now, is having a phone in a bathroom is bad? No, all I'm saying is I want you to picture this, that, part of the reason why we cannot be a blessing where we are is because what it should be a major value in our life, it isn't. ¿Qué valor tiene este hermoso libro en tu vida? Dice la palabra de Dios, primeramente, hermanos, es un libro divino. Cuando hablamos de divinidad, hablamos que es inspirado por Dios. ¿Crees tú claramente que Dios fue quien de veramente fue cuidadoso y nos dio este libro hermoso? Yo lo creo. Dice inspirado. Ahora, usó hombres humanos para que escribieran el libro, pero él estuvo en control y lo que se escribió no fue por esfuerzo humano, fue guiado a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Y lo que Dios quería que estuviera en él. Por eso es un libro divino. Es un libro que edifica en cada área de nuestras vidas. Por eso dice allí, regresemos a 2 de Timoteo, por favor. Let's go back to 2 Timothy, chapter 3, verse 17. It's not only a divine book, and it's divine because it's inspired by God, but secondly, it's a book that edifies each area of our needs. Es un libro que edifica cada área de nuestras necesidades. Por eso dice allí, hay una palabra muy importante, toda la escritura es inspirada por Dios. Y luego dice, ¿y qué? Útil. La palabra útil allí es una especificación de edificación. Es aquella herramienta que ha sido dada por nuestro Dios para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia. ¿Ves? Pero no vemos. Déjeme hacerle una pregunta a cada uno de nosotros que estamos aquí. ¿Hay áreas en nuestras vidas que necesitamos mejorar o cambiar? ¿Sí o no? ¿Y cómo Dios va a trabajar en esas áreas? A través de este libro. Let me ask you a question, everyone here. Do we have areas in our life that God still needs to work on us? We have a lot. And how does God work in those areas?
Por eso dice útil. O sea, la palabra de Dios, el manual divino, hermanos, es aquello que Dios nos ha dado, que nos va a edificar. Ahora, ¿por qué necesitamos mejorar esas áreas en nuestras vidas? Porque si no mejoramos, podemos ser una bendición al lugar donde habitamos. No. Podemos por nosotros mismos mejorar. ¿Dónde nos encontramos ahorita, verdad, no atendiendo la palabra de Dios? ¿Dónde nos encontramos? ¿Ah? Ay, pero yo no mato, yo no robo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que el que falla en uno, ha fallado en todo. ¿Hay alguien aquí que se enoja? ¿Que es corajudo? Ya me cayó. There's anyone here that gets mad? Oh, it gets me now, Pastor. ¿Hay alguien aquí que a veces, quisiera tromparse a alguien? Yo sé, las esposas son demasiadas cristianas que no piensan eso, ¿no? De su esposo. Trompearlo, no, quisiera matarlo. ¿Estamos entendiendo? Pero ¿cómo este manual divino va a trabajar en nuestras Biblias si no hay valor de Él en nuestras vidas? ¿Sabe por qué deberíamos de cada vez que las puertas se abren estar aquí como iglesia y venir y listos y preparados? Porque va a ser un tiempo que le damos el valor a este libro. Mire, si usted está aquí por el pastor, usted está aquí por la razón equivocada. Primero, no sé qué el pastor le motiva a estar aquí. Dios mío. Pero la razón que usted va a oírme constantemente decir, mire, esté aquí, no falte, necesitamos ser, verdad, fieles en eso, es por el valor de la importancia de este libro. Es cuando estamos aquí que la palabra de Dios obra en nuestras vidas. Porque para algunos es el único tiempo que venimos a la palabra de Dios. ¿Debería ser así? Pero en muchos casos, tristemente, eso es así. Segundo, porque muchas veces nuestras vidas se dirigen sin propósito. Y escúcheme, este hermoso manual que Dios nos ha dado, no solo, verdad, nos edifica en cada área de la cual tenemos necesidad, pero escúcheme, nos da un propósito. ¿Qué dice ahí? A fin, versículo 17, de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente ¿qué? Preparado para toda buena obra. Le voy a decir, con esto termino, cuál es la razón muchas veces por qué como hijos de Dios no nos encontramos en la madurez que deberíamos de encontrarnos. Le voy a decir por qué es. No tenemos el valor que deberíamos de tener para este libro. No vemos la importancia de este libro que deberíamos de tener la importancia a él. Y esa es gran parte de la razón por qué como hijos de Dios no nos encontramos en la madurez que deberíamos de encontrarnos. I'll tell you why, Pastor. A lot of child of God don't find themselves in the maturity that they should find themselves in, or that they should be in. One main reason: we don't value this. If we would only value this the way we should, our Christian life will be in a maturity that
you will be surprised. Because verse 17 says there, what does it say, verse 17? I don't know if you have that open, Pastor. 2 Yeah. Timothy. Chapter. That the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. Chapter 3. Equipped for every good work. That means of a mature child of God. The reason why we have a lot of children of God not mature where they should be, not equipped to be where they need to be as a child of God, is one thing. We are not letting the Word of God work in our life. We reject it. La razón por qué muchos hijos de Dios nunca van a llegar a la capacidad, escúcheme, de bendición, que Dios que tú seas, donde sea que tú te encuentres, donde sea que tú estés, va a ser por esta. Porque no, tú y yo estamos rehusando, escúchame, estamos rehusando darle el valor a este libro en nuestras vidas. Una de las tristezas más grandes que muchos hijos de Dios se van a encontrar un día en la presencia de Dios es esta. Dios va a presentarte todo lo que tú pudiste haber hecho para Él. Pero no se hizo, no porque Él lo deseaba, no porque Él no te hubiera preparado, es porque tú rehusaste aquello que Él te había dado para llevarte a ese lugar de madurez y de bendición en esta tierra. Yo creo que como iglesia, hermanos, necesitamos despertar. No solo nosotros, pero el mundo entero de las iglesias. Lo que las iglesias eran antes ha ido. Miren, porque es que hoy en día hasta te ponen tiempo para enseñar. La mayoría de las iglesias, miren, no quiere un mensaje más de media hora. That's interesting. It's sad how our churches have begun to fall, and as the churches fall in these areas, our nation suffers the consequences. Pastor can testify to that. We live in a society of child of God that they claim or they want no more than 30 minutes of preaching of the Word of God. I think Pastor and I were raised in a time where we were blessed because there was no limit of the Word of God. The elder's wife was telling me they have services almost every day, I think 4 or 5 days of the week, Pastor. In Honduras. We would have something like that here, people would think we're lunatics. Es interesante cómo hemos visto el pueblo de Dios aún bajar y desfalleciendo en lo importante de sus vidas. Mire, hoy en día, ¿verdad? Si alguien está predicando más de 30 minutos, mire, se molesta la gente. Hay iglesias donde han venido el pastor y dicho, mira, como que ya te estás pasando media hora y córtale. Le decía yo al pastor David y su esposa, nos comentaba, hermano, que allá en Honduras, creo que 3 o 4 veces por semana tienen servicios. 4. ¿Y qué duran esos servicios, hermano? Duran de hora y media. Interesante. Hacemos algo así aquí y mire, nos traen como lunáticos. Dios mío, un servicio y batallamos en tener personas aquí. Un servicio. Estamos entendiendo. Le voy a decir cuál es el problema. No tenemos el valor de la importancia de este.
Podemos ir al cine y sentarnos a ver una película hasta 3, 4 horas. We could go to a movie theater and sit down and watch commercials and everything for 2, 3 hours and even stay for another movie if we need to. But yet we're here and in 45 minutes we want to be out. We can go to a restaurant, hang around, eat and not rush it. Podemos ir a un restaurante y sentarnos, y especialmente un buffet, y comer. Y yo no veo que andamos a prisa. Algunos de ustedes, ¿verdad? Se van a las fiestas y mire, pues por ustedes, si dura hasta las 4 de la mañana, mucho que mejor. Quizás el hermano Díaz puede testificar eso, él está allá que se vayan y mire, no se quieren ir, ¿verdad? Ahí están los tercos. A veces me cuenta él cómo trata de ver cosas para que comiencen a agarrar. Uy, no sé si debería de confesar eso, hermano. Ya no lo van a contratar. Pero escúcheme. Pero venimos a la palabra de Dios. Y algunos ya están molestos porque ya me pasé más de 1 hora. ¿Sabe por qué? El valor damos a este manual divino en nuestras vidas. Y mi pregunta, termino con esto, es ¿cómo entonces podemos ser una bendición al lugar donde habitamos si lo que debería ser importante en nuestras vidas no está ahí? Then my question is, and I finish with this, how can we be a blessing to the place where we abide if the things important in our life are not there? How can we? What have we got then to offer them? Nothing that they don't have already. ¿Entendemos? Si aquello que es importante en nuestras vidas no está allí, ¿qué podemos ofrecerles a ellos? Nada de lo que ellos ya no tienen. ¿Es importante mi vida y mis valores para dar éxito al lugar donde yo habito? Sí, es importante.